Estás a punto de acceder a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Tecnología de punta. Programas, ordenadores, informática y robótica. Móviles, internet, redes sociales, software y hardware. Todo esto y mucho más en Conexión Tecnológica. Gracias por estar con nosotros en otra entrega de su programa Conexión Tecnológica. Como cada semana les traemos interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC, tecnología de la información y la comunicación. En esta semana les tenemos plato fuerte, muchas informaciones novedosas en nuestros acostumbrados segmentos, como hoy toca tecnología y negocios, que vamos a tener la comparecencia de la ingeniera Rosa Damaris Díaz, profesional del área de las TIC y presidenta del capítulo de Santo Domingo de ISACA. Vamos a hablar con ella, abordar el tema, la gestión de riesgos de TI en las empresas. Así que no se pierda de este banquete que les tenemos en ese segmento. Además de los segmentos casos y cosas, que tenemos ahí un conflicto con Donald Trump y Twitter. Vamos a hablar sobre eso y las acostumbradas noticias. Le doy la bienvenida a mi compañero de cada semana, a Juan Pablo Román. Hola, señor Guido. Muy bien, gracias a Dios. Contento de que podamos estar aquí una vez más y haciendo eco de lo que está sucediendo o lo que sucedió esta semana en Estados Unidos con las protestas que se estuvieron dando por los abusos que la policía estuvo cometiendo con la persona que falleció, el señor Floyd. George Floyd. Sí, exacto. Y nos hacemos eco y nos unimos también a nivel de solidaridad, claro, con las familias, claro. Y que la gente entienda que somos una misma, o sea, somos de sangre todos, tenemos la misma sangre corriendo por las venas. Claro. No, y más en estos tiempos, que ya se supone que eso fue etapa superada, el racismo, pero todavía existen en algunos estados allá. Es racismo, lamentable que todavía en este año donde estamos... fuerte racismo. Sí, es lamentable eso. Así mismo es. Vamos a tener las noticias, ya dije, Ford, vamos a hablar de Ford, de unos vehículos precisamente que tienen que ver con unas funcionalidades, principalmente vehículos de patrullaje policial. Y vamos a hablar sobre Instagram, que tiene una nueva funcionalidad interesante. Nuevas funcionalidades. Dentro de esa función que va a venir ahora tiene cosas nuevas que no habíamos visto y que, pues sí, nos va a ayudar a utilizar al máximo las funciones que tiene nuestro celular, que muchas veces no la utilizamos, y que eso es una buena forma también de sacarle mayor provecho a nuestros dispositivos móviles. Claro. Así mismo es. Recordando que estamos en CTV, canal 60 de Claro, 38 de Altiz y otros medios de cable en sintonía con usted. Y en los medios sociales, Juan Pablo, estamos en Instagram, en Facebook, nos pueden encontrar en Twitter y en YouTube como Conexión Tech RD y Conexión Tecnológica RD. Asimismo también recuerden que nos pueden buscar en Spotify, en los podcasts que subimos todas las semanas de los programas, que si un día te perdiste algún programa, pues puedes escucharlo en Spotify y mientras vas camino al trabajo lo disfrutas y no puedes decir que nadie te lo dijo. Así mismo. Vamos de inmediato a nuestras noticias relevantes de la semana. Noticias en línea. News Online. Conexión Tecnológica. Y en las principales noticias que tenemos para ustedes el día de hoy es que Instagram está adaptando nuevos filtros que vamos a poder utilizar en las historias de Instagram. Estos nuevos filtros van a llegar a ustedes gracias a la tecnología de Spark AR, que no es más que la aplicación que utiliza Instagram para poder generar los filtros que muchas veces ustedes utilizan para tomarse fotos, hacer sus historias muy diferentes, dándole color, dándole movimientos, poniendo unos sombreros, poniéndonos gafas, todas estas cosas
cosas que nosotros normalmente utilizamos en Instagram son gracias a esta aplicación. Entonces, de acuerdo a una información que fue emitida de Facebook, ellos ahora están trabajando con lo que es la realidad aumentada, o sea, están trabajando con la implementación de realidad aumentada en todo lo que tiene que ver con Instagram y estos efectos muy chulos que muchas veces nosotros vemos. Esto es una gran novedad que tenemos de parte de Instagram. Vamos a poder utilizar al máximo ciertas funciones que tienen nuestros dispositivos móviles, que son estas funciones que tienen que ver con la realidad aumentada. Entonces esto nos va a ayudar a sacarle mucho más provecho. En lo adelante vamos a poder ver que vamos a poder, por ejemplo, hacer una canción de ópera, se nos va a mover una barba, vamos a poder utilizar unos lentes y dentro de los lentes van a estar corriendo unas ondas de música de acuerdo a la música que está sonando en nuestro entorno o de acuerdo a una canción que nosotros precarguemos en la aplicación. Esto es muy novedoso, los va a ayudar bastante, digo yo, también a las personas que trabajan con música, les va a ayudar bastante, a los músicos, los artistas, a todos nos va a ayudar y con esto nos vamos a divertir bastante. Según Facebook, estas nuevas funcionalidades las estaremos viendo introducidas primero en los dispositivos Android y luego más adelante estarán disponibles en los dispositivos iOS. Así que ya sabes, continúa con nosotros aquí en Conexión Tecnológica con más noticias. Noticias en línea. Conexión Tecnológica. En otras de las noticias de la semana, tenemos que la empresa Ford, una de las empresas estadounidenses y automovilísticas más famosas del mundo, acaba de presentar una nueva alternativa en los vehículos de patrullaje policial y más en esta etapa de la pandemia del COVID-19. Se trata de la funcionalidad o la alternativa modo coronavirus. Se trata de un software que aumenta la calefacción al máximo posible para que el virus no sobreviva. Como bien sabemos, el virus, este coronavirus, no vive en ambientes muy calurosos y por ello la idea es tener una calefacción de 56 grados Celsius durante más o menos 15 minutos. Esto va a servir como desinfectante y según la empresa Ford va a eliminar en un 99% de veces el virus. Eso sí, estos vehículos cuentan con sensores que monitorizan todos los movimientos y lo recomendable es utilizar la función con el vehículo estacionado. Lamentablemente, esta herramienta solo está disponible en las patrullas de la policía estadounidense, pero nadie sabe, puede servir como idea para replicarse en nuestro país. Así que bienvenido a esta iniciativa de Ford en estos vehículos de patrullaje policial, poner ese modo coronavirus para erradicar ese virus, valga la redundancia, en el vehículo. Así que ya ustedes saben. Después de la pausa, venimos con el segmento Casos y Cosas. Quédese con nosotros. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Programas, ordenadores, informática y robótica. Todos a tu alcance. Móviles, internet, redes sociales, software y hardware. Ya regresamos a Conexión Tecnológica. Casos y cosas de la actualidad tecnológica. Seguimos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora tenemos casos y cosas de actualidad tecnológica. Hace una semana y 2 días se presentó un conflicto. Twitter le oculta un tweet del presidente Donald Trump por glorificar violencia. Y esto ocasionó un conflicto fuerte porque Twitter
dijo que este contenido viola las reglas de la red social, la regla llamada glorificar la violencia. Este tuit del mandatario sobre los recientes acontecimientos en la ciudad de Minneapolis, en Estados Unidos, que vive una ola de protestas tras la muerte de George Floyd, un afroestadounidense que falleció mientras estaba bajo custodia policial. Y el presidente amenazó con desplegar la Guardia Nacional y aseguró que cuando comienzan los saqueos, comienzan los disparos. ¿Qué te parece, Juan Pablo, este contenido que publica en un tuit en Twitter el presidente de los Estados Unidos? Mire, el término que realmente se utilizó fue censurado, porque no fue que le borraron el tweet, fue que se lo censuraron. No. Y cuando... como una advertencia. Sí, exacto. Entonces... Porque hubo un tuit primero como una advertencia. Ajá. Y después más adelante dijo, por ejemplo, lo llamó delincuentes a los manifestantes. Sí. Entonces ahí fue que ellos ocultaron el tuit. Exacto. Entonces, aquí es donde viene la parte interesante, que luego que se produce esa censura, pues entonces él arremete contra la empresa de Twitter diciendo que ellos están violando el derecho a la libre expresión que cada persona tiene. Pero fíjese, vamos a decir así, o sea, sobre qué él pone su base, o sea, diciendo que a él le violaron sus derechos de libre expresión porque él podía expresarse como él quisiera. Ahora bien, si hubiese sido usted o yo que nos hubiésemos expresado así y nos censuran, nos borran la cuenta fácilmente. Entonces, esta es una de las cosas que fue muy criticada, fue muy... la gente se molestó bastante. Esto, como en cierta forma, hizo que este odio que la gente ya estaba teniendo, esta rabia por la impotencia que la gente sentía de esto que estaba sucediendo, pues entonces hizo que esto arreciara más. Y usted vio el resultado esta semana de lo que tuvimos con estas protestas. O sea... destruyeron empresas, yo vi que quemaron edificios de fundación, un edificio de una fundación. Saquearon, por ejemplo, tiendas, comerciales, negocios. Todo lo destruyeron. Hubieron muchísimas patrullas de policía que estuvieron destruidas porque la gente estaba indignada, la gente con esto que está sucediendo. Y yo no sé si usted recuerda que el presidente Trump, la gente lo ha tildado mucho en esta parte en cierta forma como que es medio racista, en cierta forma, o sea, la gente lo tildaba mucho de eso al principio cuando él estaba en campaña, que estaban comenzando con todas estas cosas, pero bueno fue que entre todo esto que sucedió, el presidente de Twitter dio la cara por sus empleados y él dijo que esto que sucedió es responsabilidad de él. Exacto, directamente, él se responsabilizó directamente. Jack Dorsey. Exactamente. Sí. Él se responsabilizó y dijo que sus empleados no tienen la culpa porque todas las decisiones que se toman en la empresa, él es que toma las decisiones. Entonces, él se responsabilizó de esto que sucedió y no solamente estuvo en esta parte ahí, sino que Mark Zuckerberg estuvo también comentando algunas cosas con respecto a esto porque él apoyaba el criterio de que tenía Donald Trump, de que él tenía derecho a expresarse como él quería, pero ahí es donde vino el problema entonces con los empleados de Facebook, porque los empleados de Facebook entonces se sintieron en cierta forma, o sea, que por qué él apoyaba eso, le estaban diciendo que no tenía que estar apoyando eso y comenzaron ellos mismos comenzaron a protestar por esto que estaba sucediendo, o sea, porque no apoyaban que su jefe, que Mark Zuckerberg, estuviese apoyando estos comentarios de Donald Trump y estas decisiones de poner reglas. Ellos utilizaron un término que para ellos era decepcionante y de gran preocupación. Exactamente. Que haya tomado la decisión de apoyar. Incluso recuerda que también Mark Zuckerberg arremetió contra Twitter diciendo que Twitter no tiene la verdad absoluta. Tampoco. Bueno, sí, no tiene esa parte, pero ellos lo que estaban diciendo es que él estaba reclamando que Twitter no debió censurarlo, o sea, pero está bien, o sea, ¿cuántas cosas no censura Instagram? ¿Cuántas cosas no censura Facebook? Y la misma Facebook también. Sí, claro, ellos censuran muchísimas cosas.
Entonces es como una lucha de doble moral que se está dando ahora mismo entre las dos empresas, entre Facebook y Twitter, Instagram también, o sea, es lo mismo. Pero es esta parte, como esta doble moral de decir, no, que yo no censuro, que tú sí censuras, que eso es el derecho de expresión que tiene la gente, pero yo no le doy el derecho de expresión que la gente tiene. Entonces, las personas que están en las calles se están expresando y tienen derecho a expresarse, claro, sin hacer destrucciones ni nada de esto, pero estuve viendo en las noticias que estos actos de vandalismo fueron cometidos no necesariamente por las personas que estaban protestando, sino por personas que se aprovecharon del momento para realizar este tipo de saqueos y destrucciones también. Sí, todo en el desorden también se aprovechan. Sí, sí. Mira, y siguiendo que Mark Zuckerberg criticó a Twitter por ser árbitro de la verdad. Y sí, ese fue el término que ellos utilizaron. Ese fue el término, de la verdad, sí, que utilizó. Exacto. Pero aunque luego Donald Trump día después aclaró que el saqueo lleva a disparar. Y es por eso que, por ejemplo, un hombre murió el día anterior de un disparo en Minneapolis. Y después también habló de que ahí mismo en el Twitter, que lo que acabó de suceder en Louisville, con 7 personas baleadas, y quiso justificar de que el hecho no es una afirmación de que haya utilizado eso, sino fue una simple, ¿qué te digo? Fue simplemente, mejor dicho, una afirmación, no como una afirmación, mira, hagan la violencia, sino que diciendo dijo, que la consecuencia de esta violencia iba a ser eso. Exacto, de la consecuencia del saqueo, y vienen los disparos, vienen la respuesta, las consecuencias, como tú dices. Sí. Entonces él aclaró esa parte, no aunque después vino la orden ejecutiva. Sí, la orden ejecutiva, donde lo va a llevar esto a esta orden firmada, a eliminar algunas de las protecciones legales otorgadas a las plataformas de redes sociales. Uh-huh. Y esta orden lo que hace es que autoriza a la regulación a evaluar si las redes sociales deberían de decidir o ser legalmente responsables de lo que publican los usuarios. Así eso es algo vamos a importante, esperar, porque en las leyes que usa, por ejemplo, Facebook no es responsable de lo que publica la gente. Entonces, si en este momento van a tratar de responsabilizar directamente a las plataformas de lo que publica la gente, entonces, ¿qué van a hacer las plataformas? ¿Van a cerrar sus canales? ¿Van a limitar la cantidad de publicaciones? ¿Van a ser más estrictos en cuanto a lo que la gente puede publicar? Esta es una de las preguntas y muchas preguntas más que vendrán en el camino, que esperamos que tengan buena respuesta, que sean cosas que se logre llegar a un acuerdo y que en cierta forma no se imponga lo que es el poder por encima del derecho. Así mismo. Lo importante es que esto no es nuevo, esto fue, por ejemplo, Twitter desde el 2019 está con esta regla, y que realmente no la había aplicado a Donald Trump, quizá por respeto. Sí, esa es otra ya parte. Que es un personaje. Sí. Es un personaje. Eso sí. Desde el 2019 está esa regla, esa política de Twitter con sancionar o censurar, vamos a decir así, o advertir, y incluso hasta puede borrar, como habíamos dicho, dependiendo del usuario, el tweet, si tiene que ver con glorificar a la violencia. Así que ya ustedes saben, esperemos, como tú dices, que las cosas haya una salida fácil, una salida fácil, y que las cosas se calmen, porque también esta semana usted vio que al mismo presidente Trump tuvieron que meterlo en una habitación de seguridad que tienen en la Casa Blanca, porque el servicio secreto estaba viendo que las cosas se estaban poniendo bastante fuertes en los alrededores de la Casa Blanca. Entonces la gente, de verdad, yo creo que este es el año de la gente responder y dar a conocer su necesidad de derecho, que se cumpla sus derechos.
Así mismo es. Esta orden, también aclarando que esta orden ejecutiva vino no solamente por las manifestaciones, sino también por un tuit que hizo el presidente Donald Trump sobre el voto por correo electrónico. Sí, también es sobre eso. Y Twitter le respondió como que eso era sin fundamento. Esos dos tweets que el presidente publicó, donde afirma que los papeles de votación por correo electrónico o por correo de California para las elecciones presidenciales en este noviembre se podían prestar a fraude electoral. Claro, todo lo que tiene que ver con la parte de automatizar las cosas a nivel de software se tiende tiene un alto grado de posibilidad de que se cometa fraude. Así mismo es. Y entonces Twitter, ya tú sabes, que contestó, digo, como que eso no carecía como de fundamento, y no solamente por las manifestaciones y también por el voto por correo, lo llevó a firmar esta orden ejecutiva para evaluar algunas de las protecciones legales que fueron otorgadas a esas plataformas de redes sociales. Esto fue Casos y Cosas. Después de la pausa venimos con el segmento Tecnología y Negocios, con el tema la gestión de riesgos de TI en las empresas, con la ingeniera Rosa Damaris Díaz, profesional del área de las TIC y también presidenta de ISACA Capítulo Santo Domingo. Después de la pausa. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Programas, ordenadores, informática y robótica. Todos a tu alcance. Móviles, internet, redes sociales, software y hardware. Ya regresamos a Conexión Tecnológica. Conexión tecnológica. Presenta Tecnología y Negocios. Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Tecnología y Negocios. Hoy con la comparecencia de la ingeniera Rosa Damaris Díaz, profesional de las TIC, y también es presidenta de ISACA, capítulo Santo Domingo. Vamos a darle la bienvenida y también la salutación. Bienvenida y la salutación a ella. ¿Cómo está? Hola Guido, muy bien, gracias por la invitación, de verdad un placer estar aquí, honrada de haber sido invitada a este programa. A nosotros también. Vamos a hablar de un tema interesante que yo lo que veo, no sé, tú me vas a corregir, ese tema como que no se aborda mucho en los medios, que son la gestión de riesgos de TI en las empresas. Y es importante que la empresa se informe, principalmente las que son pymes, que tienen muchas vulnerabilidades en términos general y que tienen riesgo en cuanto a su infraestructura tecnológica o sus activos informáticos, incluyendo la información. Claro que sí. Bueno, sí, realmente lo que es gestión de riesgo de TI ahora que está cogiendo un auge mayor debido a los temas de la necesidad que ha visto las empresas de hacer una transformación digital en base a sus negocios, porque a la competencia fuerte está en ofrecer negocios ágiles a través de los medios de comunicación o de los dispositivos móviles como celulares, etc. Entonces, sí, ahora mismo hay muchos marcos de gestión de riesgo de TI y las empresas realmente están tomando
más conciencia respecto a esta gestión. Y me imagino que ahora con este teletrabajo y con el riesgo que hay con estas amenazas que, principalmente hablando de riesgos de seguridad, estas amenazas que se ha suscitado en esta pandemia, parece que los hackers se activaron, como vieron más actividades en las casas, y entonces parece que no tenían nada que hacer y se activaron. Entonces vimos muchas amenazas y se encontraron muchas vulnerabilidades en el sector incluso salud, en las infraestructuras de hospitales, clínicas de España y de muchos países. Y voy un poquito más lejos ahí. Yo estuve escuchando que la nueva forma de criminalidad ahora a la que se están volcando todos los criminales es a la ciberdelincuencia, o sea, a las estafas, a todo eso, porque parece que el beneficio que tienen es mucho mayor. Y escuché hasta una frase que dijeron que hasta los términos de narcotráfico se van a ir mejor a lo que es la ciberdelincuencia porque parece que le deja más dinero. Claro, porque recuérdate que eso lo venden, esas informaciones. Sí, mira, parte de los estudios definen que para que se haga un ataque tiene que ver mucho con la intención que se tiene y también con las facilidades o hacia dónde pudieran obtener mayores beneficios. Fíjate que con esto de trabajo remoto o teletrabajo, como algunos le llaman, las conectividades están más vigentes ahora mismo desde la casa a las empresas, porque están trabajando de manera virtual a través de una VPN y ellos saben que hay muchas vulnerabilidades ya que no estábamos preparados para este tipo de trabajo. Incluso muchas empresas no están de acuerdo en que sus empleados estén en su casa. Entonces tuvimos que improvisar en las empresas y hacer una conectividad masiva para la cual no estaban preparados y ellos vieron una oportunidad que explotar y la han explotado bastante. Además, también la parte de softwares como como Zoom, como los softwares de reuniones virtuales, ellos saben que se están usando mucho, ha tenido mucho auge las reuniones virtuales, por lo tanto vieron una oportunidad que han explotado bastante bien. Por la misma situación que te digo, no se habían previsto los controles que mitiguen el riesgo que había implícito en estos tipos de tecnologías. Bien, y el riesgo, vamos a hablar de lo que es el riesgo, porque a los amigos que nos escuchan y nos ven, quieren aprender. Hablamos de gestión de riesgo. La gestión no es más que un proceso, pero sí, vamos a hablar primero de qué es un riesgo brevemente y luego entramos a la gestión de riesgo. ¿Qué es eso? Bueno, mira, a mí me gusta definir el riesgo, el concepto riesgo, en base a la ISO 31000, donde dice, entre sus muchas definiciones, me gusta esta, es la incertidumbre que se tiene del logro de los objetivos planteados. ¿Qué quiere decir esto? El riesgo es todo aquello que pudiera impedir lograr el objetivo por el cual se comienza un proceso o se ejecuta un proceso o se planifica, se hace un proyecto, etc. Entonces, esta incertidumbre pudiera pudiera ser todos esos efectos o situaciones que no te permitan llegar a esas metas, a lograr esos objetivos planteados. Algunos positivos, algunos negativos. El riesgo no siempre es negativo, se puede encontrar oportunidades y menciono mucho esto de la pandemia. Muchas empresas han encontrado muchas oportunidades en cuanto a esta situación de que este riesgo, porque la pandemia es uno de los riesgos identificados, pero no se gestiona por la poca probabilidad que ocurra. Sin embargo, ahora mismo sucedió y hemos tenido que improvisar negocios, hemos tenido que improvisar controles, gestiones que no estaban previstas. Entonces,
riesgo es eso, es toda incertidumbre que se tiene al logro de unos objetivos planteados. Pero ese riesgo que, por ejemplo, estábamos mencionando hace un momento, podríamos decir, o sea, esa es la pregunta, si podríamos decir que aparte de esos riesgos que se van encontrando, lo podríamos tomar como una ventaja porque las empresas pueden ver cuáles son sus vulnerabilidades y pueden solucionar las cosas que antes ni siquiera sabían que eso podía, que poseían esa vulnerabilidad. Entonces, con esto se ha desatado una necesidad, entonces, que ellos tienen entonces que suplir esa necesidad para que en un futuro no vuelva a suceder. Y eso es algo, creo que es una oportunidad también que las empresas tienen con esto. Sí, eso es así. Por eso me gusta la definición de la ISO 31000, que es la ISO de gestión de riesgo. No de riesgo de TI, sino gestión de riesgos generales, corporativos. Entonces, ellos dicen que el riesgo no siempre, y cada vez que tú haces una pregunta ante un auditorio, tú dices qué es riesgo y es siempre algo negativo. Sin embargo, no es así. Riesgo puede ser... o mejor dicho, el efecto de un riesgo puede ser positivo o puede ser negativo, claro que sí. Pero siempre se ve del lado negativo y es por la visión que se tiene, por ejemplo, con los riesgos financieros y riesgo de TI, que siempre es en base a situaciones que afecten la continuidad del negocio. Específicamente en riesgo de TI son todos aquellos efectos o situaciones que afecten de manera no positiva a los activos tecnológicos que utiliza la institución, la empresa, para entregar sus servicios, sus productos, etc. Entonces, por eso es que siempre se va a la parte negativa. Así es. Bueno, la gestión de riesgo de TI, ya hablando ya riesgos de TI, tiene que ver con la identificación, un proceso de identificación de vulnerabilidades y amenazas que tienen sus activos informáticos, incluyendo la información. Así es. Sin embargo, el primer paso para eso, Miese, es bueno que se sepa, es identificar los activos. Y a partir de esos activos, entonces comenzar a identificar cuáles riesgos pudieran afectarlo. Importante también, Guido, es conocer el contexto de cada entidad a la cual tú le vas a hacer la gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque no todas las entidades están expuestas a los mismos riesgos. Va a depender mucho de la industria, del tamaño, de los productos que ofrece, entre otras cosas, de la plataforma tecnológica que tiene implementada y en sí de todos los activos que utiliza tecnológicos que utiliza para la entrega de los servicios. ¿Cuáles son esos objetivos de la gestión de riesgo de TI? O sea, ¿cuál es el objetivo principal en las empresas? Claro, el objetivo es proteger los activos tecnológicos de las empresas y estar preparado. Tú puedes tener procedimientos prediseñados que te puedan ayudar a que el impacto en caso de que ocurra uno de estos riesgos, tú puedas afrontarlo de manera más preparada. Tú te preparas ante cualquier amenaza que pudiera afectar los servicios tecnológicos de la empresa. Es interesante aclarar esa parte. Y, por ejemplo, viendo ya la gestión de riesgo, ¿cuáles serían los pasos? O sea, por ejemplo, ya sería el análisis, ya entraríamos en un análisis de riesgo, pero ¿cuáles serían los pasos que se harían, se aplicarían para la gestión de riesgo? Sí, mira, dentro de lo que es un marco de gestión de riesgo, el primer paso es conocer la empresa, lo que se llama el contexto de la organización. ¿Qué tú vas a tener en este primer paso? Es conocer la organización en toda su proporción. ¿Cuáles son sus estrategias? ¿Cuáles son sus negocios, su misión, su visión? El nivel de la cultura de riesgo que tiene esta empresa, sus productos, etcétera. Después de ahí comienza lo que ya tú conoces todo lo que es la empresa,
comienza lo que es el proceso de identificación de riesgo. Ahí tú vas a determinar a cuáles riesgos está expuesta la empresa, sea riesgo de cumplimiento regulatorio, riesgo de conectividad de redes de procesamiento, de capacidad de desempeño, de seguridad de la información, entre otros. Después, ya que tú identificas estos riesgos, tú vas a comenzar a evaluar y analizar estos riesgos. Analizar cómo me afecta, basado en qué probabilidad tiene de que ocurra y el impacto que tiene para la entidad o para la empresa el que ocurra. Ahí ya tú vas a obtener lo que es la exposición a riesgo que tiene tu empresa, a cada uno de los riesgos identificados. Y basado en esa exposición de riesgo, que puede ser alto, bajo, medio, muy alto, tú ya esa metodología la debes de diseñar y establecer dentro de tu empresa. Yo lo pongo en cuadrantes de 4 niveles, donde las aristas son impacto por probabilidad. Entonces ahí ya tú vas a tener una exposición al riesgo, un nivel de riesgo. Y en base a esos niveles de riesgo, entonces viene lo que se llama el tratamiento a los riesgos. ¿Cuáles son estos tratamientos? Son decisiones que se toman, ya de mitigar el riesgo, que ahí tú comienzas y pones controles. Es importante, y no hablamos de esto, que estos riesgos que tú identificas se le llaman los riesgos inherentes al que está expuesta la empresa. Ya ahí tú vas a tener el nivel de exposición a esos riesgos inherentes. Cuando ya tú decides qué hacer con ellos, ya sea mitigarlo, nos referimos al momento de decir mitigar, es establecer controles que permitan mitigar ya sea el impacto que tú calculaste o la probabilidad. Y ahí te va a minimizar la exposición al riesgo, porque va a bajar uno de los cuadrantes, ya porque se afectan una de las aristas que hablamos, que es impacto por probabilidad. Y entonces esa ecuación te va a dar lo que es el riesgo residual. ¿Por qué, Guido? Porque un riesgo no se elimina mientras la actividad esté vigente. Para tú eliminar un riesgo, tú tienes que eliminar la actividad asociada a ese riesgo. Y algo muy importante, después de la decisión, que ya sea mitigarlo, transferirlo o compartirlo o eliminarlo, entonces viene el tema de algo muy importante dentro de una gestión de riesgo, es el monitoreo. Saber que esa exposición al riesgo, esos niveles de riesgo se mantienen a pesar de diferencias que ocurran en el entorno interno o externo de la organización. Un ejemplo de esto, para ponerlo más en el contexto que estamos viviendo, la pandemia aumentó el nivel de riesgo, el nivel de muchos riesgos a los cuales están expuestas las entidades. Es importante aclarar todo esto, es importante, y los controles, como tú dices, se deben aplicar. Estas políticas, estos procedimientos, que a veces las empresas no lo tienen, y quizás lo tienen, pero no lo quieren mejorar. Y esto implica que daños financieros, daños claro. en equipos, en activos, en datos, que es el mayor insumo que tiene, o el mayor activo, vamos a decir así, en la empresa, que es la información, que es lo más importante ahora en una empresa. Vamos a hacer una pausa para luego seguir hablando de algunos riesgos comunes de TI. Ya hablamos unos riesgos de seguridad, podemos hablar de otros riesgos de integridad de la información, pero vamos a hablar eso ya después de la pausa, y vamos a hablar también de algunas normas que se aplican a la gestión de riesgos después de la pausa. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Programas, ordenadores, informática y robótica. Todos a tu alcance. Móviles, internet, redes sociales, software y hardware.
Ya regresamos a Conexión Tecnológica. Seguimos con nuestro programa Conexión Tecnológica y tenemos, como hemos estado hablando, la comparecencia de Rosa Damaris Díaz, ingeniera en el área de la tecnología de la información y la comunicación y presidenta de ISACA, Santo Domingo. Y estamos hablando sobre la gestión de riesgo. Nos quedamos, Rosa Damaris, en la parte de los controles que deben tener las empresas en cuanto al riesgo, o sea, aplicar esos procedimientos y políticas. ¿Y cuáles serían esos riesgos comunes que hay de TI? Ahora con el COVID-19 el riesgo de seguridad se ha disparado, o sea, se han disparado las amenazas y las vulnerabilidades. Bueno, mira, con esto del COVID sí se ha disparado más lo que es ciberseguridad, que son la seguridad a la cual está expuesta los activos de información que viajan al ciberespacio. ¿Por qué? Porque ahora la conectividad entre computadoras es lo más común. ¿Okay? Dentro de los riesgos internos que tiene una empresa de TI, riesgo de TI, nos estamos refiriendo a riesgo de TI, los más comunes son caídas de los software malintencionados dentro de, o códigos malintencionados dentro de los programas de información. También pudiéramos encontrar riesgo en base a lo que es riesgo de proyecto, de TI interno, riesgo de lo que es la seguridad de la información, que cuando hablamos de riesgo de seguridad de la información nos estamos refiriendo a todo el marco de la información que se maneja dentro de la empresa, de manera interna. Entonces, sí, para cada uno de estos riesgos hay que establecer controles, un marco muy adecuado para los controles de TI. Uno de los más conocidos es COVID, que ahora con su versión COVID 2019 incluye todos los controles que afectan la seguridad de la información y la ciberseguridad. COVID te da todo un marco de lo que es el gobierno de TI corporativo, gobierno de TI de manera interna y todas las gestiones que debe de establecerse dentro de un área de TI para la gestión de los controles internos que mitiguen los riesgos de TI. En la parte de ITIL, y tú mencionaste COVID, que son marcos de trabajo, no son normas así estándares no son estándares como ISO 27005 y 27001, que son para la gestión de riesgo de TI, de la seguridad, y que son normas establecidas. Háblame un poquito de esa, ¿qué tiene brevemente esas normas? Ya, mira, la que tú mencionaste, la 27001 o la serie 27000 de las ISO, está asociada a todo lo que es la gestión de la seguridad de la información. Ahí está la 27001, que es el marco de gestión de seguridad de la información, es la que mediante la cual las empresas se pueden certificar diciéndole a sus socios, a sus clientes, a las partes interesadas, que ellos tienen una adecuada gestión de lo que es la seguridad de la información. Entonces se desprenden otras normas de la 27001, que ya es cómo identificar los activos, cómo implementarlos, los procedimientos, etc. También mencionaste lo que es ITIL. ITIL también es una gama de buenas prácticas para lo que es la entrega de servicios de TI, mitigando los riesgos a los cuales se pudiera asociar la entrega de esos servicios. También está la norma 22301, que para la continuidad de servicios de negocio basados, incluye también la parte de las tecnologías. La ISO realmente es una gama completa. ¿Qué diferencia hay entre una norma y un marco de trabajo? Un marco de trabajo tú lo adoptas, aunque las normas también tú lo puedes adoptar, pero las ISOs, si te quieres certificar
aplicar en ellas, tienes que cumplir conforme a lo que establece la ISO. Pero si tú la adoptas como buena práctica, tú no necesariamente tienes que adoptar todo lo que las ISOs mandan. No sé si eso es si importante explica. saber. Sí, hay una Mira, parte... dame algunos ejemplos de software que se utilicen para la gestión y análisis de riesgo, de TI. Bueno, mira, para tú hacer un análisis de riesgo, de identificación de riesgo en todo su contexto, tú lo primero que pudiera establecer son escenarios de riesgo. Como tú identificando las vulnerabilidades que tienen tus sistemas o todos tus componentes tecnológicos y las amenazas que pudieran aprovecharse de esas vulnerabilidades. Entonces ahí ya tú vas a tener unos escenarios de riesgo que te pueden identificar que tú estás expuesta, qué sé yo, a riesgo de penetración de malintencionada, o tal vez tengas un software o un código malintencionado dentro de tus sistemas. Eso tú lo mitigas con controles de verificación de la calidad antes de pasar a producción, tener procedimientos que sea de prueba de calidad de software antes y de pase a producción. Y tener ambientes, te estoy dando ejemplos generales, los más comunes, ambientes separados en cuanto a lo que es un desarrollo de software y producción. Importante antes de pase a producción es tener una gestión de calidad, de aseguramiento de la calidad de ese software. ¿Qué tú vas a verificar ahí? Que ese software cumple con los estándares internos de controles internos de aplicaciones que tú debes de tener implementado, y también va a verificar que no haya un más código que no sea lo que se requirió que se implementara a través de ese programa o ese software antes del pase a producción, y que también no te vaya a dar una interrupción de los servicios tecnológicos al momento de sociabilizar con todo el entorno tecnológico en producción. Bueno, gracias Rosa Damaris por tu comparecencia y acudir a nuestra solicitud, hablar de gestión de riesgo de TI. Gracias por estar con un marco importante, siempre, qué pena que no tengamos más tiempo, pero hay un marco que avalado por ISACA que se llama C-RISC, que es un marco que te da una certificación de que tú eres un especialista de control de riesgo. Yo también tengo ese marco. CISA es de auditoría y CIRIS es de riesgo. Entonces, vamos a hablar sobre eso. Podemos hablar de ISACA y de cada una de las certificaciones que tú puedes optar. Lo importante es que las empresas puedan hacer su gestión de riesgo, ver esas amenazas y vulnerabilidades que pueden tener en sus activos de información o activos informáticos en términos general, y un constante monitoreo es lo más importante, y un seguimiento. Sí, así que gracias por comparecer, Rosa Damaris, por compartir esas informaciones con nosotros. Por la invitación. Así que a los amigos que nos escucharon y nos vieron, ya ustedes saben, la próxima semana estaremos de vuelta con más informaciones sobre el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación. Hasta la próxima. Chao. Gracias, Guido. Bye. Avances tecnológicos y nuevos inventos, todos a tu alcance.